lo primero que vamos a hacer es irnos a buscar, tecleamos cmd, nos aparece el símbolo del sistema, damos con el derecho y aquí abajo tenemos la opción ejecutar como administrador, ya que si no ejecutamos como administrador nos van a faltar los permisos suficientes para poder hacer lo que vamos a hacer. Aquí tenemos ya nuestra consola, el comando que se va a utilizar para crear particiones y para ver toda la información de nuestro disco duro es diskpart, D-I-S-K-P-A-R-T. Damos intro, ya estamos en diskpart. Si queremos ver todas las opciones que tiene este comando, damos barra inclinada, signo de interrogación, y nos sale aquí el listado de todas las opciones que tiene este comando. ¿Vale? Son bastantes, no las voy a explicar todas, voy a explicar las que la primera es active, ¿no? Que marca la partición seleccionada como partición activa. Normalmente esta se suele siempre poner, sobre todo si vamos a utilizar nuestro pendrive para después instalar desde ahí un sistema operativo. Así es para asignarle una letra a la unidad, para ponerle la letra que nosotros queramos, un punto de montaje. Con el comando atributes pues podríamos manipular los atributos de volumen. Que no, eso, otro comando que se puede utilizar, que es muy fácil para borrar una unidad completamente de una vez, le damos a clean y borra todo lo que hay del disco. Se queda el disco en blanco. Después está el comando create, que ese sí lo vamos a utilizar, que es el que se utiliza para crear un volumen, una partición o un disco virtual. Delete para eliminar una partición o lo que queramos. Detail, que es para ver detalles de una partición o de un disco. Esto bueno, delete, tanto delete como detail se puede utilizar sobre el disco, sobre la partición. Exit es para salir de diskpart, o sea, para salir del programa. Extend sería una extensión, o sea, si tenemos un disco duro, una partición y tenemos un espacio vacío todavía en el disco porque hemos borrado otra partición, podríamos extender la partición, el volumen. Format es para dar formato. Después format tiene también otros atributos, como ya os he comentado, el tipo de archivo, el tamaño del clúster, en fin. List es para ver información también, para mostrar una lista de los discos, de las particiones. Remove también es para quitar, no borra, sino que quita la letra. Select es para seleccionar dónde vamos a trabajar, el disco, la partición. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mostrar cómo se utiliza el comando list. Si damos list directamente, nos dice las opciones que tenemos con el comando list. Si decimos list disk, vamos a poner list disk, pues nos muestra un listado de los discos que tenemos. El disco 0, en este caso mi disco SSD, el disco 1, que sería un disco duro normal que es de 2 GB, y el disco 2, que sería el pendrive, que es donde vamos a hacer este tutorial. Ahora el siguiente paso, una vez que sabemos cuál es cada disco y su número de asignación, porque aquí lo vamos a nombrar por un número, vamos a utilizar el comando select para seleccionar dónde, en qué disco vamos a trabajar. Entonces tecleamos select, en este caso va a ser disk 2, seleccionamos disco 2, le damos. Ahora el disco 2 es el seleccionado. Si yo ahora hago un list, pues me va a mostrar lo que hay en el disco. En este caso vamos a ver si tenemos alguna partición. List partition, escribimos list partition y me dice que no hay particiones, puesto que las he borrado las particiones. Bueno, ahora vamos a ver cómo se utiliza el comando detail. Vamos a ver los discos que tenemos. List disk
tenemos disco 0, disco, vamos a ver, vamos a hacer el foco primero en el disco 1. Entonces damos select disk 0. Ahora el disco 0, el disco seleccionado. Entonces ahora podemos ver el detalle. Disk. Como podéis ver, pues aquí nos dice toda la información, el nombre del disco, el ID del disco, el tipo de disco que es, cómo está, la ruta, que es 0 en este caso, la ruta de creación, en fin, toda. Después vienen las particiones que tiene hechas. Como vimos antes en la otra interfaz, teníamos una partición de 350 megas, que esa es hace la instalación de Windows, que esa no se puede tocar. Después tenemos la del sistema operativo, que esa partición, si quisiéramos formatearla, tampoco se podría hacer de aquí, tendría que ser con un disco de instalación. Y después tenemos la otra partición que serían los juegos. Si yo ahora lo que quiero saber es el detalle de una de las particiones, pues primero select volumen 4. Queremos ver un detalle, volumen, nos dice el disco 1 en línea, el tamaño del disco y nos dice la capacidad que tiene el volumen, que es una partición, y el espacio disponible. Vamos a cambiar ahora nuestro foco, vamos a select disk 2, vamos a ver un detalle, disk. Entonces pues ahora tenemos seleccionado nuestra tarjeta de memoria, nuestro pendrive Jet Flash, y nos dice que es el volumen 7, la letra, la etiqueta que tiene, el tipo de archivo, que es de tipo extraíble, el tamaño y el estado. Si nosotros ahora, por ejemplo, quisiéramos formatear esa unidad, pues tendríamos que utilizar, formatear o borrar toda la información de un plumazo. Si recordáis, vamos a poner los comandos. Ahí está. Pues lo podremos hacer como lo tenemos seleccionado, con el comando clean directamente. Hay que tener cuidado al usar esto, tener seguro donde tenemos el foco, porque si nos equivocamos perderemos la información. Si yo hago un clean, ahora yo hago un detalle, disk, pues como veis sigue manteniendo su letra, el número de volumen, porque eso lo necesita el sistema operativo para saber qué unidad es, pero como veis no tiene ni sistema de archivo ni tamaño y no se puede usar. Si ahora lo que queremos es formatearlo, lo primero que tendremos que hacer es crear particiones. ¿Cómo creamos particiones? Con el comando create. Bueno, como he dicho, el comando create partition tiene distintas opciones, pero primero vamos a ver cómo crear una partición primaria para el arranque desde nuestro pendrive para poder instalar un sistema operativo. Vamos a ponerle select disk 2. Vale, tenemos seleccionado nuestro disco 2 y ahora create partition primary, porque vamos a crear una partición primaria. Si ahora vamos a un detalle disk, pues vemos que tenemos una partición. El sistema de archivo nos pone RAP porque no le hemos dado un sistema de archivo determinado, entonces él crea una partición, es de tipo extraíble y el tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es marcarla como activa. Primero escribimos active
y ahora la vamos a formatear. Vamos a hacer un formato completo y el sistema de archivos NTFS, FAT32 format. Bueno, si queréis ver las opciones help format, aquí salen todas las opciones que tiene el comando format. Nosotros pues en este caso lo que vamos a hacer es hacer una quick, la vamos a hacer fast quick, que es rápida, y le vamos a poner el sistema de archivos FAT32. Entonces escribimos format fs igual FAT32 quick. Entonces ahora pues nos empieza ya lo tenemos formateado. Si ahora damos un detalle partition, ahora vemos que tenemos nuestra partición FAT32 extraíble 300.919, correcto. Esta sería, pues, como he dicho, la forma para formatear completamente el pendrive, hacer solo una partición. Bueno, voy a poner ahora un ejemplo de crear una partición, pero que no coja todo nuestro disco, sino, por ejemplo, como estamos haciendo las pruebas con el pendrive, vamos a formatear crear una partición, solo la mitad del pendrive. En este caso, al ser un pendrive, no puedo crear, una vez que cree una partición de la mitad del pendrive, se va a quedar el pendrive a la mitad. No voy a poder crear otra partición con el resto del pendrive que me queda libre. Si fuese un disco duro, sí. Hay algunos programas que permiten hacer esto con un pendrive, pero en este caso, pero bueno, a modo ilustrativo lo voy a hacer. Lo primero vamos a select disk 2, vale, el disco 2, y lo vamos a borrar primero. Damos un clean, ya está limpio. Si ahora hacemos un detail disk, pues nos dice que está vacío. Entonces ahora vamos a crear una partición de la mitad. Sabemos que es de 4 gigas, que serían 4096 megabytes. Hay que expresar en megabytes el tamaño, o sea, si queremos la mitad sería 2048 megabytes. Entonces, create partition primary y vamos a utilizar el comando size igual y le ponemos el tamaño en megabytes, 2048, y le vamos a decir, ya está. La unidad, se le podría poner el nombre de unidad, la letra, perdón, y la etiqueta, pero bueno, vamos a hacerlo así rápido. Vale, si ahora hago un detalle disk, pues me dice que tenemos nuestro volumen 7 con la letra I, tiene sistema de archivo RAW, porque no hemos dado formato todavía, y solamente un tamaño de 2048. Pues ahora para formatear, pues lo mismo. Select partition 1 y ahora format fs FAT32, perdón, la vamos a marcar como activa primero. Active, la tenemos activa, y ahora el format fs igual FAT32 y quick, para que sea un formato rápido. Vale, ahora ya si hacemos un detalle partition, pues nos está diciendo ya, tenemos la partición 1
del tipo OB 0B, que está activa, que tiene un desplazamiento de 65.536 bytes y que su tamaño es de 2048 megabytes en FAT32 y su estado es correcto. Bueno, pues hasta aquí este tutorial. Ya haremos otros tutoriales más avanzados, a ver si puedo hacer uno con un disco duro en vez de con un pendrive, que se vea mejor cómo funciona el comando dispar.